tengamos voz, lengua de bendición. Amén. Que nosotros podamos bendecir al prójimo. Bendecir es lo que más necesita el pueblo de Dios en estos tiempos. Vivimos tiempos donde cada día, aleluya, lo que oímos es palabra de maldición. La medios de comunicación, la prensa, todo es maldiciones, lo gobernante, y la verdad que hemos perdido la confianza en los hombres, ¿no? Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, porque cuando ponemos nuestra mirada en el hombre, nuestra vida, aleluya, puede caer. El hombre cae, el hombre nos defrauda. Aún nuestro propio esposo que se acuesta con uno o esposa te puede defraudar. Aleluya. Y a veces el que más tú tienes confianza, el que más tú le entregas a tu corazón, es el que te más te la cera, el que más te acuchilla, el que más te maltrata. Y la palabra de hoy se llama palabra de bendición. Dios creó el mundo con la palabra de bendición. La Biblia dice que la tierra estaba completamente vacía, en oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no había un molde. La tierra no tenía un molde. La tierra estaba oscura, estaba en tiniebla. Y dice que dijo la palabra, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sea los animales, y fueron los animales. Sea el hombre, y fue el hombre. Si no fuera poco, sea la mujer. Y cuando Adán vio a la mujer, aquella mujer hermosa que estaba desnuda, aquella mujer con el pelo por aquí por la cintura, y dijo: ¡wow! ¡Qué hermosa creación! Amén. Porque a Adán no le servía estar hablando con los animales. Él tenía una comunión con Dios, hablaba cara a cara con Dios, y el Espíritu de Dios se movía por el huerto, tenía todos los tipos de frutas habidos por haber, y comía lo que él quería. Él tenía el menú que él quería. Él no tenía que pagar a un supermercado, ni tenía que gastar su dinero. Él estaba cómodo. Pero algo le faltaba. Algo le faltaba. Y esa anestesia que pone Dios, anestesias generales, super generales, le puso una inyección a Adán, y Adán quedó dormido, completamente dormido. Y la Biblia dice que Dios sacó de su costilla. No lo sacó de su planta de los pies para que no pueda pasar la mujer. No lo sacó de arriba de la cabeza para que la mujer se señore y le dé el hombre y lo vi. Lo sacó de abajo de la costilla, del costado derecho, para que el hombre pueda abrazar a la mujer, para que el hombre pueda, aleluya, quererla, protegerla con protección que es el hombre. Y cuando Adán se despertó de esa anestesia general del sueño profundo que Dios le hizo, que vio aquella hermosa mujer, dijo: ¡agüita! ¡Guau! Y la palabra creó las cosas. La bendición crea las cosas. Pero vivimos en un mundo donde constantemente estamos maldiciendo. Creemos más a la maldición, a lo que dicen los hombres, creemos más a lo que dicen las telenovelas, esas culebrones que te meten todos los días del año, desde las 2 de la tarde en la siesta hasta las 5 de la tarde, donde te metes ahí con un bobo, con una boba, ahí que te paraliza y te habla. Yo el otro día estaba visitando a una hermana y estaba ahí hablando con ella, y ella estaba ahí frente al culebrón, y yo hablando con ella, y ella ahí frente al culebrón, y le dije: fulano, estoy hablando contigo. El pastor, perdóname, que está en una escena emotiva, una escena esa buena. Y yo le dije: hermana, esto es lo que te va a contaminar más, porque ahí lo que ves es problema. Hay una mujer gritando ahí separadamente: te odio, y cosas así, maldades. Entonces los culebrones te hacen entretener y te hacen tener más problemas en tu subconsciente. Entonces hay mucha gente que tiene problemas, porque lo que oyen es problema. Y Dios está llamando a una iglesia que busque la bendición de Dios. Dios está llamando a una iglesia que confíe en Dios y que viva en la bendición. Por eso Dios llamó a que se
la bendición constantemente, que fluya de nuestra boca la bendición. Que podamos estar, aleluya, decretando, profetizando bendición sobre nuestros hijos, bendición sobre nuestra familia, bendición sobre nuestro hogar. Nosotros todas las noches lo hemos comenzado, noche por noche, y le bendecimos. Y yo le pongo la mano arriba al bebé y después verlo. Y yo le digo, tú vas a ser un campeón, tú vas a ser un chico especial, pero vas a ser un campeón porque vas a ser un profeta, vas a ser un pastor. Pero también tú vas a cambiar el mundo. Dios te va a dar sabiduría para saber de la ciencia. Dios te va a hacer un buen deportista. Y lo estoy profetizando. Recuerdo un testimonio de un pastor que fue a la India, de los primeros evangelistas. La India es un país de ídolos, un país donde constantemente hay muchas religiones. Alguien me dijo una vez, Teleorfo, un gran evangelista del siglo XX, él decía que cuando él llegaba a la India, llegaba con dolor de cabeza, porque ahí se adoran la vaca, se adoran animales, y porque ellos quieren que los hombres van a ser rescatados, los animales. Y es un país difícil. Y levantar una iglesia en la India es difícil. Pero él dice que cuando empezó a bendecir a la India, el Señor empezó a dar alma. Y él fue el fundador de la iglesia más grande de la India. No recuerdo el nombre, pero fue un hombre usado. Pero él dice que su familia eran los mejores doctores. Su familia llegaron a alcanzar grandes triunfos. Porque él desde muy pequeño le decía, hijo, tú eres una bendición. Hijo, tú eres el mejor. No el mejor para que te orgullezcas, sino el mejor para que puedas, aleluya, triunfar. Para que puedas, aleluya, ser alguien con mente de reino y no de barrio, ni de pueblillo, ni de barrio marginal. Mente que pueda ir a más. Y cuando él empezó a profetizar a eso sobre los hijos, él decía, mis hijos, tengo 4 hijos, mis hijos, uno es pastor, que está siendo usado del mundo, el otro es evangelista, y los otros, uno es doctor, y el otro, y un gran cirujano, y el otro es un científico. Y él dijo, y le pregunté, ¿cómo pudiste lograr que los hijos sean cristianos, y que no se hayan apartado, y que nunca hayan maldecido a Dios? Y él dijo, muy fácil, es algo que lo podemos hacer todos. Desde muy bebé, yo le empezaba a profetizar. Desde muy bebé, yo le empezaba a decretar. Desde muy bebé, le empezaba a meter en su subconsciente, a su cerebro, el cerebro le pasaba al cerebro, y el cerebro al corazón, que iban a ser grandes, que iban a triunfar. Y el mundo está en tristeza. ¿Por qué? Porque hay niños que nacen y crecen siendo un fracaso. Porque le hemos enseñado, le hemos hablado desde el vientre, que no van a hacer nada, ni van a llegar a los séptimos. No es, aleluya, lo que Dios quiere. Tenemos que ser bendición. Aleluya. Yo bendigo al pueblo de Israel, le digo fructificar y multiplicar. Las primeras palabras que Dios diga al hombre comience de la misma manera. Y lo bendigo Dios y le digo fructificar y multiplicar. De esta manera, aleluya, demuestra que toda la creación depende de Dios, su existencia y su multiplicación. Dios quiere multiplicar la isla de la palma. Dios quiere, aleluya, que nosotros nos fructifiquemos y que seamos de bendición. Dios quiere que nosotros empezamos a decir cosas positivas sobre las cosas, que empecemos a hablarle, aleluya, aleluya, que empecemos a hablar de las cosas, aún hasta los asnos. La Biblia va a los asnos. Amén. Hablar, aún hasta las cosas que tú crees que son cosas que no vas a poder lograr. Si tú aprendes a bendecir y a profetizar y a decretar constantemente sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre tu finanza, vas a poder llegar a triunfar, vas a poder alcanzar los propósitos que Dios tiene para tu vida. La palabra bendición se pronuncia en el hebreo bará, aleluya, que significa bendición, que significa arrodillarse, que significa ser bendecido, que significa, aleluya, caminar en, aleluya, en el triunfo. Aleluya, los vocablos de Cristo también hablan de la palabra bendición. Y todos los idiomas y dialectos hablan de la palabra bendición. Aleluya, pero Dios quiere que tú la aprendas. Dios quiere que tú empieces a creer que
nación grande y te bendecirá y te engrandecerá tu nombre, como dice Génesis, capítulo 2, versículo 2. Dice el Señor, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Yo profetizo hoy sobre tu vida. Haré, dice el Señor, una gran nación de ti. Te bendeciré y serás de bendición. Dios quiere que nosotros aprendamos esa lección. Pero, aleluya, pero por muchas veces, en vez de hablar de bendición, hablamos de maldición. Nuestra lengua constantemente está hablando lo malo. Y oímos lo que dice Rajoy y decimos lo que dice Rajoy. Y oímos lo que dice la radio que nunca va a prosperar en España y empezamos a decir por ahí que nunca va a prosperar en España. Muchas veces empezamos a hablar lo que está diciendo el mundo. Y creamos en vez de bendición, maldición. La Biblia nos habla de un hombre que era un adivino, Balán, y dice que vino un rey a consultarle, porque aquel hombre tenía la palabra para maldecir, era un profeta, y para que maldijera al pueblo de Israel. Números capítulo 23, versículo 8, encontramos lo que Balán llegó a decir. ¿Por qué? Israel era una nación grande, Israel es el tipo de la iglesia de Cristo de estos tiempos. Aleluya, como salió Israel de Egipto, así la iglesia tiene que salir de las cosas del mundo. Israel es la iglesia de estos tiempos. Aleluya. Israel estaba acampando rumbo a la tierra prometida, estaba cerca de una nación de los moabitas, y ocurrió que aquel hombre, Balán, que era un profeta y que también consultaba, vino el rey Balán a decirle: mira, Balán, yo le tengo miedo a esta multitud, le tengo miedo a este ejército, yo quiero que lo maldiga. La Biblia dice que la puerta del infierno me prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Y Balán trató de maldecir 3 veces a Israel y no pudo. Dice el número 23, 8, dice: pero ¿por qué podré echar maldición sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desear el mal a quien el Señor no le desea? Hermano, de esta manera de actuar de este hombre hay rasgo de evitar que aprender a conocer el propósito de Dios. Balán observa que ha destruido a los pueblos que se han levantado. Hermano, el diablo nos teme. El diablo sabe que nosotros somos una amenaza para él. Los teme. Y Balán sabía que el pueblo de Israel era una amenaza para su pueblo. Había destruido varias naciones en el paso del desierto. Hermano, en el paso del desierto de la vida, nosotros vamos a pisotear la cabeza del diablo. En el paso de la aflicción de aquella novia que te dejó, de aquel esposo que te ha abandonado con 3 hijos y que están ahí prácticamente comiendo un plato de aire y sin mostaza, en aquel lugar, tú sabes que Dios te va a bendecir y que vas a aplastar la cabeza del diablo. Hermano, Dios te quiere dar la victoria de bendecir de una manera espectacular. Aleluya. Entonces encontró que Balán le dijo a Balán: yo quiero que le maldigas al pueblo de Israel. Balán se quiere levantar como el acusador, como el diablo, para querer que el diablo te maldiga. El diablo no te puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Tú eres una bendición del reino de Dios y tu palabra tiene que ser palabra de bendición y de vida. Recuerdo que cuando yo era pastor en Cuba, había una chica que salió embarazada con su novio cuando le dijo estaba embarazada, su novio la abandonó. Y ella odió tanto a su novio, pero abandonó la barriga, que empezó a maldecir su barriga. Te maldigo el bien. Pero ya era tarde, no se podía abortar, no podía ir a la mesa de aborto, porque ya había pasado. Y cuando las chicas, en medio de la crisis, casi con 9 meses, se convierte al Señor, y cuando da a luz, da un niño que le faltaban 3 deditos en las manos derechas y 3 deditos en las manos de los pies. Y salió con deformado. Y ella, cuando vio que el niño empezó a llorar, y ya se maldijo. Ella maldijo al niño desde el niño. Hermano, ¿cuándo hemos tenido la maldición de nuestros padres? Hemos tenido las aflicciones que
hemos recibido una maldición, un padre borracho que te ha dicho no vales nada, una madre mala que te ha dicho no sirve, no, eres un desgraciado, eres un hijo perverso, eres un hijo maldito. Y hemos crecido con esa idea de que somos malditos. Y cuando llegamos a una edad avanzada, nos encontramos con un problema, nos encontramos con las malas actitudes, nos encontramos con niños deformados espiritualmente y jóvenes que son metidos en la droga, jóvenes que matan, jóvenes que adulteran, jóvenes que hacen daño, jóvenes que hacen cosas que a Dios no le agradan. Hermano, la iglesia de Cristo muchas veces en vez de bendecir, lo que hacemos es maldecir, criticar a los demás. Tenemos una lengua descontrolada que constantemente está hablando maldad y amargura. En vez de ser bendición, somos del mal testimonio y no llevamos paz a lo que desea que demos paz. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Hermano, Cristo quiere que nosotros seamos de paz, que nosotros empecemos a hablar cosas de bendición sobre la vida, sobre la familia, sobre el hogar. Pero muchas veces, en vez de hablar lo positivo, lo que traemos es amargura, maldad. En vez de ser bendición, somos de mal testimonio y no llevamos la paz que Dios desea que llevemos. Por eso tenemos que arrepentirnos y pedir perdón y agradar a Dios y empezar a ir hablando este año sobre la revelación profética sobre la isla. Hermanos, tenemos que empezar a decir que la isla de La Palma va a ser prosperada. Tenemos que empezar a decir que la isla de La Palma va a tener trabajo. No podemos decir que la isla de La Palma es la Cenicienta, la última. Como decía alguien una vez, que la isla de La Palma es la isla que más crisis hay en Canarias. No podemos desconfesar eso, la iglesia de Cristo. Tenemos que empezar a ver lo sobrenatural. Tenemos que empezar a bendecir. Hay veces que decimos: mi esposo nunca va a cambiar. Es el mismo regalo de siempre. Deja una chancla por acá, la pantufla, o deja las chancletas, la deja tirada y no la recoge. Mi esposo es un hombre que es un árbol torcido que jamás su tronco endereza. Hermanos, estamos constantemente maldiciendo. Entonces, no estimulamos a los esposos. Si el esposo bota la basura, no le decimos: eres el mejor botando la basura. Nosotros tratamos de que nuestro hijo aprenda a botar la basura. Y cuando él bota la basura, yo subo en el container, él echa la bolsa así aguantándola, porque a veces pesa. Y cuando lo ponemos en el piso, yo digo: eres un campeón. Y le estamos creando el hábito de que todo lo que haga va a ser de bendición. Pero muchas veces nosotros no reconocemos en el hogar lo que nos hacen nuestros esposos. Es como si tu esposo un día dispone su corazón, se levanta de la cama temprano y le prepara el café y le hace un café y le lleva el café a la cama. Y cuando le lleva el café a la cama, la mujer dice: gracias, esposo. Pero cuando toma el café se da cuenta que no lo hace ella y dice: ¡qué malo café! Lo echa, le tiras abajo todo lo que hizo. Entonces el esposo dice: no me estimula. O aquella esposa que le tiene preparada el agua calientita, o que le tiene preparado ahí la chancla en el baño, y cuando llega, el esposo llega del trabajo, se mete al baño y después no dice ni gracias. Entonces, ¿qué estímulo hay? Tenemos que empezar a bendecir, tenemos que empezar a reconocer lo que hace nuestra familia, nuestros hijos, empezar a bendecir. Yo tengo un hijo que a la madre no le da un pelo, pero a mí lo jala y me arranca hasta la suya. Y a veces yo tengo deseo de sonarlo, ¿cómo que no? Pero yo digo: Señor, tengo que empezar a bendecir. Los otros días me cogió y me metió una mordida en la nariz que me dejó los ojos aguados. Y lo miré y le dije: ¡ah! Y dije: Señor, ¿cómo yo puedo bendecir a alguien que me mordió la nariz con los dientes afilados? ¿Cómo yo puedo bendecir? Pues Dios nos ha llamado a bendecir. A bendecir aún, la Biblia dice: a los que te maldigan. La bendición de Dios la que enriquece y no haya tristeza. Pues yo tuve que aguantar el dolor en la nariz y decirle: te bendigo, pero te voy a dar un golpe
que empieces a bendecir. Dios quiere llevarte a bendición. Dios quiere llevarte a, aleluya, a grandes triunfos. La isla de La Palma es una bendición. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de hablar y de declarar. Y veremos la gloria de Dios bendeciendo nuestras vidas y alcanzando el propósito de Dios que tiene para este año en nuestra vida. Dios, tú quieres cumplir el propósito de Dios, y dígame. Pues empieza a bendecir. Empieza a bendecir. Por eso tienes que declarar que el Señor puso en mi corazón lo que el Señor puso en tu corazón, perdón. A mí el Señor ha puesto 3 declaraciones proféticas para este 2013. Primera declaración, diga conmigo, cuando Dios declara que una familia o una nación es bendita, nadie tiene autoridad para maldecirla. Debemos ser cuidadosos con nuestros labios. Tenemos que empezar a bendecir a nuestros hijos, nuestra familia. A veces decimos, Señor, ¿quién me viera a mí con esta familia? Ay, si yo estuviera en la familia con Erika y con Tomás, otro gallo cantaría. Ay, si mi esposa fuera como Félix. Alguien una vez me dijo, de la iglesia, no voy a decir nombre, pero no se debe decir. Me dice, yo quiero tener un esposo como Félix. El esposo no es fácil. Y yo le dije, te equivocas. Tú tienes que empezar a decir a tu esposo, porque Félix, y tu esposo es tu esposo. Amén. No podemos compararnos. ¿Por qué no compararnos? Porque a veces envidiamos, celamos. Si Dios te dio a él un Tomás, tienes que bendecir a Tomás. Si Dios le dio a Grey un Abel, tiene que bendecir a Abel. Si Dios le dio a la esposa de Aduen, tiene que bendecir a Aduen. Si Dios le dio a Elisa un Tomás, tiene que bendecir a Tomás. Si Dios le dio a una Guillermina a un Andrés, tiene que bendecir a Andrés. Tenemos que empezar a bendecir a nuestra familia. Salir de nuestros labios un decreto de autoridad. Tú eres un hombre y una mujer con autoridad. Tú eres un hombre y una mujer para que el diablo corra delante de ti y tú no estés corriendo delante y el diablo detrás. Muchas veces estamos corriendo y el diablo detrás en vez de que el diablo esté corriendo delante de ti. Nosotros fuimos el viernes a orar por la zona de los llanos. Fuimos a Tazacorte, fuimos a Puerto Nado, fuimos a los llanos. Y había una maratónica el día después, la tras y empezamos y fuimos a la plaza donde iba a llegar a la meta. El año pasado un casi muerto, porque el hombre un golpe de calor que se muere. Y empezamos a bendecir, fuimos a la iglesia católica y empezamos a bendecir ahí. Muy calladamente, estaba aquello llenamente, estaban todos los medios de comunicación movidos por la del mundo, porque se está haciendo muy famoso a nivel mundial y es una de las mejores carreras que hay de montaña. Y estábamos ahí bendiciendo. Después nos fuimos a Tazacorte, primero fuimos a Tazacorte y llegamos a un lugar donde había una oposición muy fuerte. Pero había un lugar, ese lugar no había un aire, no había aire. Había un calor tremendo. Y empezamos a orar y había una oposición tan fuerte en aquella mezquita, en aquel templo, perdón. Y como si hubiera un entrenamiento de muertos, algo. Y todo el mundo sintió la oposición. Pero empezamos a orar y vimos un aire fresco del Señor. ¿Sabe cómo oramos? Bendiciendo. Señor, bendecimos este lugar. Bendecimos. Nos fuimos a una montaña que se había portonado y empezamos a bendecir. Hermanos, tenemos que empezar a declarar. Cuando dicen amén. Hay gente que son inconstantes, que viven de acuerdo a lo que además dicen, son movidos por habladurías, comentarios y esparcen noticias que nadie les consta. Hermano, empieza a bendecir. Empieza a bendecir porque el propósito de Dios es empezar a bendecir, ¿verdad, Amanda? Bendecir a tu papá, bendecir a tu mamá, bendecir a tu abuelita, bendecir a tu abuelito, bendecir a tus hermanitos. Un propósito de Dios que
bendecir a tu familia, el primer propósito. Segundo propósito, que bendigas a los gobernantes. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos dicen que debemos bendecir a los que gobiernan. Porque yo no quiero, pero yo quiero citar uno solo. Romanos 13 del 1 al 2. Romanos 13 del 1 al 2. Cuando tú empiezas a bendecir a los gobernantes, otras cosas van a suceder. Porque no hay gobernante ni rey que no haya sido puesto por Dios. Ahora empezamos a criticar a Maduro, que si Maduro oye un pajarito, que si Maduro está maduro, que si Maduro es un dictador en Venezuela. Y yo no digo que no sea un dictador, porque lo es. Y yo no digo que se haya robado los votos, pues se lo robó. Pero Dios lo permitió y Dios lo puso. ¿Qué vas a hacer? Aunque se haya robado, lo que hay que hacer es empezar a bendecirlo. Empezar a bendecirlo. Dice Romanos, según la Escritura 13 del 1 al 2, sométase, a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo, escuche lo que dice Dios, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo. Pablo nos dice bien que son condenados los que se oponen a los gobernantes, a unos pastores que son autoridades puestas por Dios también. Muchos murmuran contra el rey y contra el presidente de la república. Solo nosotros obedeceremos a los gobernantes cuando ellos nos pidan buscar al Señor. Hermano, la única forma que nosotros no obedeceremos a los gobernantes es cuando los gobernantes me puedan impedir que yo no busque al Señor. Pero mientras el gobernante no se oponga que tú busques al Señor, hay que obedecer. Hay que obedecer, porque dice la Biblia que vas a tener condenación cuando tú no obedeces. Pero nos pasamos los 366 días del año maldiciendo a Rajoy, maldiciendo a Paulino Rivero, maldiciendo a Guadalupe, maldiciendo al alcalde de Santa Cruz, maldiciendo y estamos condenándonos. Nosotros estamos ahí hablando, Flor y yo, para empezar lo del barco de alimento, y ella averiguó por Tenerife para el barco de alimento. Y hay algunos contenedores que van a llegar para el alimento de la Comunidad Europea. Y estamos ahí orando para que esta semana estemos en la reunión con el alcalde para nos dé la aprobación, porque queremos que nos den alimento todos los meses, como están en el puerto de la Cruz, como están en muchos lugares, para bendecir a los hermanos, como cualquier iglesia. Y muchas veces nosotros nos vamos en contra de los gobernantes en vez de bendecir a los gobernantes. Tenemos que empezar a profetizar sobre el rey. Tenemos que empezar a profetizar sobre nuestra república, sobre España, sobre Canarias. Que nuestra lengua fluya leche y miel. Que nuestra lengua no sea un caspín. Que nuestra lengua no sea un tiburón con su boca abierta dispuesto a devorar una presa. Que nuestra lengua no sea una serpiente o una víbora venenosa que quiera morder y clavar el veneno. Que nuestra lengua pueda salir agua dulce y no agua salada. Que nuestra lengua sea un canal de bendición. Aleluya. ¿Cómo dicen amén? Dice Hebreos 13:17, obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Hermanos, obedecer a nuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Tienes que estar sujetado a la autoridad. Tú tienes que respetar a tus pastores. Cuando tú haces eso, entonces Dios te va a bendecir en todo. Yo dije primero que sea la bendición de nuestra familia, profetizar sobre nuestra familia. Yo dije segundo que había que profetizar sobre nuestro gobernante. Y dije, ahora digo tercero, que tenemos que hablar bien sobre nuestros pastores. Que los pastores no se equivocan, que son humanos. Cometemos errores, cometemos cosas a veces que lo hacemos con el pie derecho. Pero eso no tiene razón para que tú maldigas a tu pastor. Bendice a tus pastores y sujétate a ellos, porque ellos velan por tus almas.
¿Cuántas veces nosotros oramos en la presencia de Dios? Señor, bendice a Guillermina. Señor, mira a Guillermina. Mira a Ley, que quiere un novio y no lo encuentra. Mira a Oliver, que quiere ir al seminario y no tiene dinero para él. Mira a Paola, que se quiere casar ya y no encuentra el príncipe azul. Oh, mira a la bonita que quiere prosperar su empresa de limpieza y no ve cómo hacerlo. El pastor siempre está mirando a él. Mira bien, que saque bien los estudios. Gloria a Dios. Mira a Flora, ¿cuántas veces con la foto del hijo de Flora? Digo, Señor, cálmalo, los nervios. Hermano, bendiga a tus pastores porque tú no sabes la madrugada que el pastor tiene que pasar orando por usted. ¿Cuánto sufrimiento pasa un pastor? Te estamos pasando por momentos difíciles ahora, en el sentido de que se han unido gente. Bien, se ha quedado bien, no se ha quedado mal. Y se fue una líder como Leonor a Tenerife porque consiguió un trabajo. Christopher está en remojo porque viene y no viene, y eso es alguien que te queremos mucho. Y tenemos la triste noticia de que Adela se va el día 30, porque Dios le dijo que iba a gozar en Madrid y se va a morir. Y ahora se nos va también Oscar hoy a las 4 de la tarde y lo dan con sus hijos. Aunque ellos regresan, pero se van un tiempo. Y Samantha se va por problemas de trabajo porque su esposo es el director, entrenador del equipo de un equipo de fútbol en Ecuador, de la segunda división de fútbol. Y la verdad es que se van gente y viene gente. Pero la iglesia de Cristo se van uno y otros vienen. Uno sufre. Yo he contado gente que han pasado por esta iglesia, más de 140 personas. En 7 años llevamos aquí casi 8. Más de 140 personas. Y la iglesia permanece, la iglesia viene gente nueva. Y la iglesia crece, porque la iglesia es de Cristo. Hermanos, tenemos que empezar a bendecir a nuestros pastores. Dice Eclesiastés 12, del 13 al 14. Dice la Biblia que tenemos que mostrar buen testimonio ante los demás para que seamos un canal de bendición. Dice Eclesiastés 12, del 13 al 14. Dice el fin de todo discurso oído primer principio, teme a Dios. Segundo principio, guarda su mandamiento. Amén, porque dice amén. Porque todo esto es de todo el hombre. Porque Dios traerá buena obra, toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. ¿Qué quiere decir Salomón? Que debemos temer a Dios y ser un ejemplo en todo lo que tenemos que darle cuenta al Señor. Que nuestra vida debe ser de bendición para los demás y no de piedra de tropiezo en nuestro testimonio malo. Hay gente que ve a alguien y dice, ¿cómo esta va a ser cristiana? Si está fornicando con su novio. Hay gente que dice, ¿cómo este va a ser cristiano? Si hoy dice que ama a Dios y mañana maldice a Dios. Tenemos que ser un buen testimonio de bendición para nuestra sociedad, para nuestro prójimo, ¿verdad? Y si nosotros empezamos, aleluya, a temer a Dios, aleluya, y a guardar el mandamiento, Dios va a abrir la ventana de los cielos, económica, financiera, espirituales en tu vida. Salomón había cometido muchos errores. Él había adorado a Dios, la esposa, se había casado un montón de veces, pero a punto de morir estaba cuando él escribió estas palabras. Él escribió esta palabra y dice, gloria a Dios, dice, el fin de todo discurso oído, teme a Dios y guarda su mandamiento. Él lo dijo a punto de morir. Él había cometido errores tremendos, pero se había arrepentido. Todo parece indicar que Salomón fue salvo, porque se arrepintió a punto de morir. Y Dios le permitió que se arrepintiera. Pero hay gente que se va a morir de pronto, tú le va a dar una cosa y no va a dar tiempo haciendo lo mejor. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos, ese es el fin de todo discurso, temor a Dios y guardar su mandamiento. Tenemos que temer a Dios con todo
voluntad. Nunca, como punto también, menosprecies a ninguna persona, cosa o circunstancia que esté llamando la atención. Nunca menosprecies a ninguna persona. Dios usa a quien quiere, y aquí usó a la Ana para hacerle ver el error del profeta Baal. El profeta Baal iba a maldecir al pueblo de Israel. Dice que el asno no quería caminar, y él empezó a empujar el asno, a darle golpe al asno, hasta que el asno le dijo que estaba, porque había un asno que estaba de frente, y el asno habló. Hermanos, nunca menosprecies, porque aquí cualquiera de nosotros puede ser un asno que pueda hablar. Conocimos de pastores del Espíritu, un hombre, un matrimonio que estaba viviendo como un Noah o como un hippie, al lado de la orilla de un río, en el cauce de un río, y tenía una chocita ahí que le habían hecho a mano, y entonces yo les estaba predicando a ellos, pero una vez tenía un problema matrimonial. Ellos estaban viviendo, comían pescado sin sal, pescaban ellos ahí, cogían el pescado y comían pescado sin sal, y la estaban pasando mal al cauce del río de allá, estaban viviendo ellos, y mira que le digo, el gobierno había ido a evitar, pero qué, y llegan, y entonces me llaman, me dice: pastor, está en una discusión que el marido está cogiendo por el cuello, y tiene 5 metros de lengua fuera de la mano. Y yo corriendo en la bicicleta, que no tenía coche, y llego allá bajo la pendiente aquella que se me caigo, y llego a donde estaba el río, y cuando veo no estaba dentro de la choza, y cuando veo estaba bajo una arboleda, bajo un árbol, estaba el hombre acá. Y yo empiezo, saco de arriba, y empiezo a reprender. Y dice la mujer: mi marido es un burro, es un gato. Y el marido empezó. Y me tuvo que reír, porque era una película. Bueno, empecé a orar por ello, al final el tío se arrepintió, y Dios iba por el camino de bicicleta que iba riendo, como lo hizo como: mi marido es un burro. Digo, hay personas que son burros, ¿no? Que hablan como burros, que comen hierba. Al final ellos fueron ministrados, fueron liberados, y Dios le dio una casa, el gobierno le dio una casa, vivieron bien y empezaron a ser bendecidos. Hermanos, tenemos que mirar las virtudes. Es como el ejemplo que yo pongo de la sábana blanca y el punto negro. Hubo un hombre que dijo, puso una sábana en medio de una plataforma y estaba lleno el teatro de gente, y puso un punto negro en el medio, y le preguntó a la gente: ¿qué es lo que hay aquí? Y todo el mundo dijo: un punto negro, y nadie vio la sábana blanca que era más grande. Hermanos, muchas veces vamos a estar acusando al hermano, al esposo, a la esposa del punto negro, y no vemos las virtudes. Empecemos a mirar las virtudes, empecemos a decir las virtudes que tu marido, tu mujer tiene, empecemos a hablar las virtudes. Yo profetizo sobre Isaac, que Isaac va a ser un canal de bendición, que él tiene virtudes, grandes virtudes, y que él va a llegar a cumplir el propósito por lo cual Dios lo trajo. Y lo creo, y lo profetizo, y declaro sobre él la bendición. Pero muchas veces vemos las cosas negativas de la persona y maldecimos y decimos: eres un bruto, eres un terco, eres una bruta, eres una desgraciada, eres un desgraciado, y estamos constantemente maldiciendo a nuestro prójimo. Cuando la Biblia dice que no debemos tener con tu hermano ni necio, y estamos diciendo el necio a nuestro hermano. Amén. Asegura, aleluya, de ser una bendición y un canal de bendición. Ya no busquemos la debilidad de los otros, sino veamos su virtud. Si nos dedicamos a ver lo negativo de las personas que estamos hablando mal sobre ellos, y maldición significa hablar mal. Las 3 veces que el profeta intentó hablar maldición sobre él, solamente salía bendición. Porque no hay maldad ni hechicero que pueda perecer contra lo que Dios ha bendecido. Tú eres bendito por la sangre de Cristo, hermano. No por propia cuenta. Dios jamás va a cambiar de opinión. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Alabado, cuando dicen amén, sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
bendecido, nadie lo podrá bendecir. Mi mamá una vez fue, cuando era hermana cristiana, a un hechicero, a un brujo, porque tenía un problema con su marido. Y fue, y el brujo le dijo muchas cosas. Pero cuando terminó, mi mamá le dijo, ¿cuál es mi hijo que va a decir? Y el brujo le dijo, tu hijo tiene algo, tiene un Dios muy grande que no me deja decir lo que puedo decir sobre él. Mi mamá le dijo, mi hijo que es cristiano. No sabía ni nada de cosas. Hermano, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los abuelos, ni nada te podrán maldecir. Y voy a terminar ya hablando estas palabras. Yo creo que repites conmigo. Enseñar a nuestros hijos por el buen camino. Enseñar a nuestros hijos por el buen camino. Proverbios 22:6 dice: instruye al hijo en sus caminos, y cuando sea viejo no se apartará. Yo estaba pensando hacer un cartel en mi casa y ponerlo bien grande para que nunca se me olvide en el baño o en el cuarto. Instruye al hijo en tu camino, para cuando sea viejo no se apartará. Yo bendigo, Isa, bendecir a nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios. Hoy por hoy la mayoría de los jóvenes en España no creen en sus padres, porque tienen un padre alcohólico y una madre depresiva. No tienen una palabra de amor de parte de ellos. Están tan metidos en este mundo y sus afanes que nunca ni lo han besado. No le enseñan ni le dan el amor que necesitan. Tampoco creen en los políticos, no creen en nadie. Solo están dispuestos a adorar a los famosos rockeros que se lanzan de una plataforma y se quita la ropa y la tira para el público y se droga. Está dispuesto a imitar a un superhéroe que le pone por la televisión matando gente. Los hijos han perdido su identidad porque sus padres no se la han dado, porque su padre le dice que no sirve para nada, etc. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros los cristianos que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos por el camino del Señor. Cuando sea amigo, Él transmita la enseñanza a sus hijos, porque nuestra vida es para transmitir bendición en todas las áreas a los demás. Por eso la palabra de Dios dice que los padres se comieron las uvas agrias que los hijos heredaron. Jeremías 31:29. Los padres, sus hijos están amargos porque sus padres son amargos. Un padre que está hablando constantemente tacos por la boca de sus hijos, empiezan a decir los tacos. El otro día el niño mío se paró, como me paro yo, metió la mano en el bolsillo, hizo así. Y yo recuerdo cuando estaba en la mili, que por eso me costó que me quitaran un paso. Y eso sí es una manía que he tenido yo desde muy niño. Y así, y así. Y mi hijo estaba así. Y el hijo mira lo que el padre hace y quiere imitar. Pero si tú empiezas a llenar tu casa de versículos bíblicos y empiezas a poner canciones, como le pone Vero, que le pone canciones al bebé cristiana, y empiezas a hablar la palabra o la palabra audible. Tenemos tantos medios de comunicación que si tú no quieres leer la Biblia, la puedes oír. Nosotros vemos la Biblia audible y la oímos. Y la fe se viene por oír. Yo daba la clase el sábado en casa de Flora, en casa de Moisés con Flora, y yo decía que cuando Pablo fue bautizado, lo primero que hizo Pablo fue oír la palabra, lo segundo fue arrepentirse y el tercero bautizarse. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. Y si tú constantemente le estás hablando a Amanda, a Eric, a Adrián, a Eric, a Isaac, a la nieta de Flora, constantemente a Joseito, le estás hablando la palabra, a Abigail, Dios le va a provocar fe en el corazoncito del niño y va a crecer. Aún cuando tu nieto no esté en el Señor, tú tienes que empezar a bendecirlo. Yo recuerdo a Sanán, y Sanán que me dijo a mí, hijo de pastor que se apartó a los 16 años del Señor y se metió a la discoteca y se metió todo. Pero su padre siempre decía, mi hijo va a volver, y mi hijo es una bendición. Y no lo golpearon, ni lo humillaron, simplemente oraron por él. Cuando Sanán cumplió 22 años, tuvo un encuentro donde Dios volvió y se ha hecho pastor en Nueva York. Cuando hay una palabra en el corazón del niño, cuando hay una palabra constante, entonces Dios va a hacer un milagro. Pero los jóvenes confían más en un rockero, no creen en político, no creen en nada, están heridos por los padres, por un padre alcohólico
que el niño tenía 10 años. Y llego y hablo con el niño, porque el marido me lo dice, el papá. Cuando hablo con el niño me dice, pastor, no quiero ir porque mi padre es un mal ejemplo. ¿Y qué es tu padre? Mi padre le grita a mi mamá, se está fajando siempre. Y yo no quiero saber de iglesia si mi papá da tiempo, ofrenda. Viene a la iglesia todos los domingos y mira cómo está. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Tenemos que empezar a bendecir. Amén. Son aspectos de la bendición, son transmisiones del reino. Dios bendijo a nuestros primeros padres, pero nosotros también nos dio bendición, que dice 1:22. La bendición debe ser impartida. Dios nos llamó aleluya, a impartir una bendición. Debemos impartir, diga, debemos impartir a nuestros hijos, a nuestra familia, seguridad. Como dice el número 6:24, el Señor te bendiga y te guarde. Debemos impartir revelación. Como dice número 6:25, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti. Hay que impartir dos cosas: seguridad. Quizás tiene que saber que tiene un padre seguro, que tiene una madre segura, pero quizás tiene que saber que tiene que también ser impartido revelación. Revelación del reino, algo que resplandezca su rostro. Dios quiere que empecemos a resplandecer nuestro rostro, como resplandeció el rostro de Moisés cuando bajó del monte de Sinaí, que tuvo que ponerse un velo. Dios quiere que empecemos a implantar una revelación de nuestros hijos. Yo declaro revelación sobre Adrián. Yo declaro revelación sobre Amanda. Yo declaro revelación sobre Eli. Yo declaro revelación sobre José, sobre la nieta de Flora. Aún cuando tenga el mal ejemplo de un padre, aún cuando los padres no hayan impartido una revelación sincera, yo como padre espiritual le imparto la revelación del reino, le imparto la revelación aleluya, del cielo, y declaro sobre los hijos también la bendición del reino. Declaro sobre los nietos de Erika la revelación del reino. Declaro sobre los nietos de Guillermina la revelación del reino. Sobre tu hijo la revelación del reino. Sobre los hijos de Laura la revelación. Yo declaro revelación del reino. Impartir revelación, seguridad, revelación. Si mi hijo se siente seguro, él va a crecer seguro y no con inseguridades, ni siendo depresivo desde pequeño. Los niños tienen que crecer seguros en la revelación del reino. El Señor te bendiga, dice el Señor, y te guarde. Y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esa es la bendición que Dios quiere para La Palma. Que el Señor bendiga La Palma y haga resplandecer su rostro sobre ella. Es una gran idea donde Paola dice, un día lo haremos en caliente. Ahí lo ponen el audio. Es una bendición que Dios quiere hacer en la área de La Palma y traer bendiciones sobreabundantes. Yo bendigo su familia, su hogar, mi matrimonio, mis abuelos, mi abuela, mi tío, mi padre. Porque aún a pesar de que los padres se comieron las uvas amargas y los hijos la heredaron, yo rompí la maldición de mi padre. Cuando mi padre era un alcohólico, yo me declaro que yo no lo seré. Yo lo rompí. Recuerdo que cuando tenía 3 años, mi padre me puso un biberón con sabor a cerveza en la boca. Me lo puso. Y mi padre empezó a tomar, se hizo un alcohólico. Y su alcoholismo llevó a perder su matrimonio y a ser destruido su matrimonio. Si yo no rompo esa maldición cuando me convierto el Señor, a lo mejor fue un alcohólico. Yo recuerdo que conocí al padre de Julio Chinea Ibarra, ¿verdad? Su padre era un alcohólico y murió. Se ahogó con su propio vómito. Sus 2 hijos, Julio Ibarra, era mi amigo, había estudiado conmigo, era un moreno, un negrito muy especial, muy buen amigo. Y él, cuando creció, se metió alcohólico y su hermano
homosexuales. Por eso vemos aún familias que se meten a borrachos o esposos que se divorcian a mitad de su camino porque su papá y su madre se divorciaron. Tenemos que romper esa maldición y declarar la bendición sobre nuestros hijos. Yo le declaro, aleluya, a Isaac todos los días que él es un niño de bendición y quizá va a ser un niño distinto, con una nueva genética. Y la genética de Isaac no es mi genética, sino la genética del reino, la genética de Cristo. Y esa es la bendición que tenemos que profetizar. Profetizar sobre la piedra y las piedras se hablarán. Profetizar sobre nuestra economía, sobre nuestra finanza, sobre nuestro hogar. Vamos a ponernos en pie, gloria a Dios, aleluya. Y yo quiero que usted levante su mano. Y que usted empiece a profetizar sobre tu familia, a decretarla. Empieza a profetizar sobre tu familia. Oh Dios mío. Empieza a decirle, Señor, perdóname cuando he dicho cosas negativas en contra del gobierno, en contra de Fidel, en contra de Chávez, de Maduro, en contra de Rajoy, en contra de la presidenta de Chile, en contra de cualquier gobernante. Señor, perdóname cuando he hablado cosas en contra de Gabriel Rivero de Guadalupe. Yo empiezo a profetizar sobre ellos, Señor. Cambia su manera de pensar, dale sabiduría para gobernar. Yo bendigo a Israel. Yo bendigo a Israel. La Biblia dice que todo el que maldijera a Israel será maldito. Yo bendigo a Israel, pueblo de Dios. Yo bendigo a la iglesia. Yo bendigo la isla de La Palma. Yo bendigo la familia de La Palma, los barrios, las calles, las casas, los pisos. Yo bendigo, Dios, a mis hijos, a mis nietos, a mis padres, a mi familia, a mi nación. Oh Dios, decreto bendición sobre La Palma, sobre Fuercaliente, sobre el alcalde Gregorio. Decreto bendición sobre el hogar. Decreto bendición sobre la finanza, sobre los trabajos, sobre La Palma. Lo decreto en el nombre de Jesús. Señor, quiero más de ti. Yo bendigo, Dios, esta hermosa nación. España para Cristo. España para Cristo. Bendigo Madrid, bendigo Barcelona, bendigo Valencia, País Vasco. Bendigo a Cataluña, escuche, Andalucía. Bendigo Galicia. Bendigo Asturias. Bendigo el norte, el sur, el este, el oeste. Canarias para Cristo. Yo bendigo, Dios, mi hogar, mis hijos, mi familia. La bendigo. Oh, porque lo que Dios ha decretado es bendición y no maldición. Aún bendigo a mis enemigos, a los que quieren mi mal. Los bendigo por la sangre del Cordero. Y declaro bendición y vida eterna. Declaro, Señor, que tu vida es bendecida. Bendigo a Oliver. Bendigo, Señor, a Maika. Bendigo, Señor, a Ariel, a él. Oh, bendigo, Señor, los hijos de Grey, los nietos, los hijos de Virginia, de Flora, de Erika. Bendigo, Señor, todos los hijos de Abel.
bendigo sus sobrinos, bendigo sus hermanos, sus padres, bendigo aún sus palomas, la bendigo, Dios, su familia, es bendición y vida eterna. Yo bendigo desde Irene, a su padre, a su madre, a su hermano, bendigo a Oliver, a su padre, a su madre, su iglesia, su familia, y lo decreto sobre esta iglesia. Bendigo a Laura, bendigo a Félix, bendigo a Abigail, preciosa niña. Bendigo, Señor, a Diana, a Elis. Yo bendigo a Vero, bendigo a Isaac, bendigo a Benita, bendigo a las madres, Señor, que celebran su día, como Venezuela. La bendigo, Colombia, bendigo a las madres, la bendigo en el nombre de Jesús. Y en Bolivia también se celebra el Día de la Madre. Yo bendigo, Señor, desde Chile, la mamá de Erika, la abuela se está. Yo bendigo, Señor, a Erika, bendigo a la madre hoy en este día. Yo bendigo a Vero, bendigo a Erika, bendigo a Yelene. Yo bendigo a Grey, la bendigo en el nombre de Jesús. Diga yo bendigo La Palma, bendigo mi vida, mi familia, mi iglesia, mis hermanos, mis enemigos, los gobernantes. Israel lo bendigo, las naciones, las madres del mundo, la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Feliz día de las madres, madres queridas, desde la Patagonia hasta Honduras. Se celebra porque en México se celebra el viernes. Desde la Patagonia hasta Honduras y Guatemala y las islas, porque viernes se celebró en México y domingo pasado se celebró aquí en España, y bueno, Brasil, claro, desde la Patagonia, Japón, Chile, se celebra hoy en Chile, en Cuba, en casi todos los países de América, pero en México y Estados Unidos, se celebra el mismo día, el viernes se celebra en Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá se celebra el viernes, y domingo se celebra desde Argentina abajo hasta Guatemala, hoy y el domingo pasado en Europa, así que son 3 días distintos. No sé si en Asia se celebra también, pero sobre todo en los países de América, así. Gloria a Dios, lo bendecimos las